Introducción, SEO negro. ¿Qué demonios es esta tontería de gueto? Las palabras atravesaron el silencio pulido del asador más exclusivo de Manhattan. Como un cuchillo cortando un hueso. Todas las cabezas en la cocina se volvieron hacia la fuente. Ethan Carrington, multimillonario CEO de Carrington Resorts, permaneció inmóvil, con su impecable apariencia, su mirada penetrante emanando de su imponente estatura. Sus ojos, afilados y plateados, se fijaron en una escena que hizo añicos su inmaculada percepción del orden. Naomi Bennett ni se inmutó. Estaba acostumbrada a las escaleras, acostumbrada a las suposiciones. Pero esta vez, era más que una mirada. Esta vez, su trabajo, su hija, su dignidad, todo, estaba en juego. Su hija de 8 meses, Lie, estaba sujeta firmemente a su espalda con un colorido fular africano. Naomi acababa de tomar el pedido de una mesa y regresó a la cocina para preparar una bandeja. La bebé se acurrucaba plácidamente, con los ojos entrecerrados, jugando con los pliegues de la tela. Para Naomi, esto era supervivencia, una tradición, una bendición transmitida de generación en generación entre mujeres negras. Pero, para Ethan, esto es un establecimiento profesional, no un mercado callejero, escupió. Estás despedida así sin más. Sin discusión, sin empatía, solo disgusto y poder. El tipo de poder que nunca ha tenido que entender la diferencia entre tradición y amenaza. En ese momento, la cocina, antes llena de chisporroteo y ruido, se quedó en silencio. Naomi se mantuvo firme, no porque no estuviera destrozada por dentro, sino porque siglos de resiliencia fluían a través de ella. Esta no era solo su historia. Era una historia negra. Y no había terminado. Este es el momento en que todo cambió para Naomi, para Ethan, para todos los que lo veían. Si crees en la dignidad por encima del prejuicio, si crees que el amor y el legado importan más que el poder y el protocolo, entonces quédate conmigo porque lo que sucede a continuación va a desafiar todo lo que crees saber sobre lo que es la civilización. Y si esta historia ya te ha hecho reflexionar, hazme un favor. Dale a me gusta y suscríbete. Mantengamos vivas historias como esta. Ahora respira hondo. Porque la tormenta apenas comienza. 3 años antes, el Bronx no solo se veía diferente, sonaba diferente. Olía al calor del verano que emanaba de las aceras agrietadas, y vibraba con sirenas, risas y el zumbido lejano de los trenes del metro. En un apartamento sin ascensor encima de una lavandería, Naomi Bennett estaba sentada al borde de un colchón individual, con una mano sobre su vientre hinchado y la otra aferrada a una carta que acababa de destrozar sus planes. El sobre era delgado, oficial y brutal. Una notificación de suspensión académica de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Demasiadas clases perdidas, demasiadas prácticas clínicas omitidas. Naomi había estado estudiando para convertirse en enfermera con las mejores notas y una beca completa. Pero la vida tenía su propio plan. Su madre había fallecido 6 meses después de haber comenzado el programa. Cáncer de colon detectado demasiado tarde, tratado aún más tarde. Naomi había sido quien la bañaba, la alimentaba y la subía por las escaleras cuando ya no tenía fuerzas para mantenerse en pie. También había sido ella quien la enterraba sola. Entonces llegó Caleb. Tenía ojos cálidos y hablaba rápido. Prometió ayuda, amor e incluso matrimonio. Naomi le creyó, al menos hasta que desapareció a los 3 meses de embarazo, sin dejar más que mentiras y el alquiler impagado. Naomi no se derrumbó. Simplemente se adaptó. Cambió los libros de texto por las propinas, las clases por los turnos de noche. Consiguió un trabajo de camarera en un restaurante de carretera en el centro, donde nadie preguntaba por su pasado y a nadie le importaba su futuro con tal de que sonriera y vistiera de negro. Y cuando llegó la pequeña Lie,
con 10 dedos en las manos, 10 en los pies y unos pulmones que llenaban la habitación, Naomi no entró en pánico. Hizo lo que las mujeres de su familia siempre habían hecho. Abrazó a su hija con fuerza, la apretó contra su pecho, y entre lágrimas, le susurró promesas: nunca te sentirás sola. Nunca te sentirás indeseada. Te tengo. Cada mañana, Naomi besaba la frente de su bebé, le recogía los rizos y tomaba el tren de las 5:42 de la mañana hacia Manhattan. Dejó atrás la ternura de la maternidad y se adentró en un mundo que medía el valor por la apariencia, el linaje y la puntualidad. Pero Naomi poseía algo inconmensurable: determinación. Una determinación silenciosa, de esas que se levantan cuando nadie las ve. Y ese día, Isen Carrington la despidió delante de toda la cocina. Esa misma determinación la mantuvo en pie. Porque Naomi Bennett sabía una cosa con certeza: no la habían educado para rendirse. Era viernes por la noche, a finales de octubre. Una de esas noches en las que la ciudad rebosaba energía, las farolas reflejándose en las aceras empapadas por la lluvia, los taxis pasando zumbando con sus bocinas impacientes y el bullicio de los restaurantes alcanzando su habitual frenesí. Naomi estaba a mitad de un turno doble, su delantal negro ya manchado por un sarra derramado y los restos de un desastre de helado de crema. Le dolían los pies, le rugía la espalda, pero su sonrisa seguía intacta. Eso era parte del trabajo, especialmente en Lucien's, el elegante restaurante de fusión francesa escondido entre Park y Madison, donde celebridades y directores ejecutivos venían a olvidarse del mundo exterior y a disfrutar de la fogra sin complejos. El personal tenía una regla tácita: nada de historias personales, nada de meteduras de pata, nada de errores, lo que hizo que lo que sucedió después fuera aún más catastrófico. Isen Carrington no se presentó al entrar en el restaurante. No hacía falta. La gente le cedía el paso. Con su 1,88 metros de altura, vestido con un traje azul marino de Tom Ford, caminaba como alguien que nunca había hecho cola, que nunca había oído un no y que nunca había tenido que explicar por qué pertenecía allí. El camarero casi tropezó al llevar a Isen a la mesa privada junto a la ventana. Naomi no lo reconoció al principio. Para ella, era simplemente otro hombre poderoso con ojos cansados y un Rolex. Se acercó con la carta, segura y tranquila, hasta que la copa se inclinó. Un camarero torpe pasó rozándolo, una copa de Burdeos medio llena se volcó y, de repente, un vino tinto intenso empapó la manga izquierda de una chaqueta de $10,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isen se puso de pie lentamente, como un hombre poco acostumbrado al desorden. Su voz, cuando llegó, era como acero frío. ¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? Naomi parpadeó. Lo siento mucho, señor. Voy por toallas. La interrumpió. Toallas. Lo que necesito es competencia. El camarero entró apresuradamente disculpándose, ofreciendo vino, comida, un futuro, cualquier cosa para suavizar la interrupción. Naomi se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Pagaré la limpieza, dijo en voz baja. Los ojos de Isen se entrecerraron. No pudiste pagar ni la percha donde estaba guardado. Se volvió a sentar, despidiéndola como si fuera una aplicación que ya no usaba. Y Naomi, con las mejillas ardiendo, regresó a la cocina, pero no derrotada. Porque lo que él no sabía era esto, que no era la primera vez que alguien la subestimaba. Y no sería la última vez que demostrara que alguien se equivocaba. 3 semanas después del incidente del vino derramado, Naomi seguía trabajando en Lucien's a duras penas. La gerencia le había reducido los turnos, trasladándola repentinamente de las mesas más solicitadas a los almuerzos entre semana, donde las propinas eran menores y la vigilancia igual de intensa. Pero no se quejaba. Cada dólar contaba, y Lee aún necesitaba leche de fórmula, pañales y un lugar cálido para dormir. Era miércoles cuando llegó el punto de quiebre. Naomi se estaba preparando para irse a trabajar cuando su vecina, la señorita Clara,
La maestra jubilada que había estado cuidando a Lie por $10 al día, la llamó con voz ronca y peores noticias. Lo siento mucho, cariño, dijo entre toses. Tengo fiebre y escalofríos. No puedo cuidar a la bebé hoy. A Naomi se le encogió el corazón. Miró a Lie, aún con su pijama de cuerpo entero, sonriéndole desde la cuna. El reloj marcaba las 10:12 de la mañana. Su turno comenzaba en 48 minutos. Llamó a todos sus contactos. Nadie pudo ayudarla. Su prima estaba trabajando. Su compañera de clase estaba fuera de la ciudad y de la guardería. Imposible sin 72 horas de aviso y una lista de espera de 6 meses. Durante 5 largos minutos, Naomi permaneció de pie en el centro de su pequeño apartamento, con el abrigo a medio poner, mirando alternativamente el reloj y la cuna. Y entonces tomó una decisión. Sacó la vibrante tela del estante superior de su armario. El chal africano que había pasado de su abuela a su madre y luego a ella. Azul oscuro con espirales y símbolos dorados, desgastado por los años. Aún conservaba un ligero aroma a manteca de cacao y aceite de lavanda. Con una facilidad casi mágica, Naomi dobló el chal, colocó a Lie en su sitio y ató los nudos tal como le había enseñado su madre. Sobre los hombros, bajo los brazos, cruzando la cintura. Segura, a salvo. Hoy vienes con mamá, susurró, besando la mejilla de su hija. El viaje en tren fue un recuerdo borroso. Naomi llevaba una larga gabardina negra. Sobre el fular, manteniendo a Lie oculta lo mejor que podía. La bebé gorjeaba suavemente, asomándose de vez en cuando al mundo con sus grandes ojos confiados. Nadie se dio cuenta hasta que llegó la cocina. Naomi llevaba casi 2 horas de turno sin incidentes. No paraba de moverse, sirviendo bebidas, limpiando mesas, susurrando nanas entre paso y paso. Lie seguía dormida, arrullada por el ritmo de los movimientos de su madre y el calor de su piel, hasta que una puerta se abrió de golpe, hasta que Isen Carrington entró. Hasta que todo estalló. Naomi no lo oyó entrar. Estaba demasiado concentrada, demasiado cuidadosa, equilibrando una bandeja de agua con gas y rodajas de limón mientras su hija dormitaba en silencio contra su espalda. El fular mantenía a Lie cerca, su mejilla pegada a la columna vertebral de Naomi. Sus pequeños dedos se acunaban en los pliegues de la tela que una vez habían acunado a generaciones. La cocina estaba caliente, ruidosa, llena de órdenes y gritos. Naomi se movió con gracia entre todo aquello, firme, invisible, eficiente hasta que cesaron los gritos. ¿Qué demonios es esta tontería de gueto? Las palabras cayeron como un martillo. La habitación se congeló. Las sartenes dejaron de tintinear. Incluso el chef levantó la vista de sus platos, con los ojos muy abiertos. Naomi se giró lentamente, con el cuerpo rígido y la respiración entrecortada. Isen Carrington estaba de pie en la puerta, con la expresión torcida entre el asco y la incredulidad. Sus ojos se fijaron en la manta que cubría al bebé que descansaba allí y se endurecieron. Hice una pregunta, dijo, paso a paso. ¿Esto es una guardería ahora? ¿Eso es lo que estamos haciendo aquí? Naomi intentó explicar. Señor, no tuve opción. Mi niñera, usted trajo a una niña a la cocina de un restaurante. La interrumpió, alzando la voz. ¿Entiende la responsabilidad? ¿La imagen que proyecta? La mantuve tranquila. Está a salvo. Esta acusación. Se burló. Esta acusación parece como si estuviera contrabandeando algo. Este es un entorno profesional, no un mercado del tercer mundo. Las palabras golpearon a Naomi, como palmadas abiertas a su alrededor. Nadie se movió. Nadie habló. Estás despedida, dijo Isen secamente. Vete ahora. Naomi abrió la boca, luego la cerró. No había palabras que importaran, ninguna explicación que suavizara los bordes de su prejuicio. Con manos temblorosas, desató la manta,
acunando a Lie contra sí mientras la bebé se movía, sintiendo la tensión en el aire. Naomi pasó junto a los cocineros de la línea de producción, junto al chef, que no podía mirarla a los ojos, junto al gerente que fingía leer una tablilla. No lloró. No entonces, sino más tarde, en la tranquilidad de su apartamento, después de que Lie se hubiera dormido por fin, Naomi se sentó en el borde de la cama, mirando el chal que tenía en las manos. El chal de su abuela, el legado de su madre, su propia tabla de salvación. Lo dobló con cuidado, con reverencia, y lo guardó al fondo del armario. Luego se sentó en la oscuridad, y finalmente, las lágrimas brotaron. El mundo no se detuvo para Naomi Bennett. Las facturas seguían llegando. A Lie todavía había que alimentarla, cambiarle el pañal, que la cuidaran durante la noche. El refrigerador zumbaba suavemente. El techo goteaba cuando llovía, y la vida seguía su curso como siempre lo hace cuando estás arruinado e invisible. Pero alguien había visto lo que sucedió. Marco Rossi había estado trabajando en la cocina ese día, cortando setas de trufa con el mismo ritmo cansado de siempre. Marco no era muy dado a los dramas. Llegaba, hacía su trabajo, cobraba su cheque y seguía con la cabeza gacha. Pero esa tarde, algo no le cuadraba. Había visto cómo se movía Naomi por la cocina. Constante, amable, nunca ruidosa, nunca impuntual. También había visto al bebé en el portabebés antes, en un día más tranquilo cuando Naomi se había quedado a ayudar con la limpieza después del trabajo. No había dicho nada porque, bueno, el bebé no era un problema. Dormía, sonreía, y Naomi trabajaba el doble que los demás. Así que cuando Isen Carrington irrumpió y la puso a parir como si fuera basura, la llamó Choni, primitiva y cosas peores, Marco se puso furioso. Tenía el móvil en el bolsillo trasero. Lo tenía. Y algo. En el sonido de la voz de Isen lo impulsó a grabar solo unos segundos, tal vez 30, suficientes para captar al CEO de una cadena de resorts de lujo humillando a una joven madre negra que intentaba mantener su vida en pie con una dignidad precaria. Marco no tenía intención de provocar nada, pero esa noche llegó a casa, se sirvió un vaso de whisky y reprodujo el video una y otra vez. No durmió. Por la mañana, había creado una cuenta falsa de TikTok con el nombre de @TrueServitCold y subió el clip sin descripción, sin etiquetas, solo el video sin editar. En 6 horas, el video tenía más de 200.000 visualizaciones. Por la noche, había alcanzado el 1.000.000, y a la mañana siguiente, Internet tenía un nuevo nombre en tendencia, Naomi Bennett. Aún no conocían toda su historia, pero ya habían visto suficiente. El hombre del traje elegante gritándole a la mujer del delantal negro. El bebé, envuelto en belleza y seguridad, siendo llamado peligroso. La línea se había cruzado y alguien finalmente había pulsado el botón de grabar. Para el viernes por la mañana, el nombre de Naomi estaba por todas partes. El video se había viralizado en TikTok, Twitter e Instagram. Los presentadores de noticias usaban términos como arrebato racista, ignorancia cultural y vergüenza moderna. Fragmentos de la voz de Isen Carrington, fría y mordaz, se intercalaban con reacciones de madres, activistas e incluso pediatras. Este rap, había dicho en el video, con un tono cargado de desdén, no es un entorno profesional. Es un mercado del tercer mundo. Esa frase, por sí sola, dio pie a miles de hashtags. Almohadilla envueltas en amor, almohadilla dejen hablar a Naomi, almohadilla las madres negras importan. Personas que nunca habían oído hablar de Naomi Bennett se sintieron profundamente conmovidas por su historia. Artistas dibujaron ilustraciones de una madre cargando a su bebé con orgullo. Poetas escribieron Oda a la sabiduría ancestral. Psicólogos infantiles se sumaron con investigaciones que demostraban los beneficios emocionales y de desarrollo del porteo, especialmente para bebés que lidiaban con la separación o un trauma.
Importantes blogs de crianza criticaron el comportamiento de Carrington. Varios restaurantes emitieron comunicados públicos apoyando el derecho de su personal a las adaptaciones para la crianza. Incluso algunas celebridades comenzaron a opinar. Una cantante ganadora del Grammy tuiteó: Naomi Bennett nos representa a todos, negra, sin dinero, brillante y aún en pie. Mientras tanto, Naomi permanecía en silencio. No había publicado nada. Ni siquiera había visto el video. Su teléfono prepago no paraba de sonar. Reporteros, influencers, desconocidos. Los ignoraba a todos. No le interesaba hacerse viral. Solo necesitaba pañales y un trabajo. Pero el mundo no la dejaría desaparecer. Esa noche, un locutor de radio local desde Harlem se puso en contacto a través de un amigo de un amigo. No era un gran espectáculo, sin cámaras, solo una conversación. Naomi dudó, luego asintió con voz suave a través de las ondas de radio que crepitaban con estática. Ella habló. No traje a mi bebé al trabajo porque quisiera. La traje porque tenía que hacerlo. El rap que vieron es parte de mi herencia. Mi abuela me cargaba así. Su madre la cargaba a ella. Es como nos mantenemos conectados cuando no tenemos nada más. No lloró. No gritó. Simplemente dijo la verdad. Y la verdad conmovió a la gente. Se lanzó una campaña de GoFundMe de la noche a la mañana. En 24 horas, recaudó más de $50,000. Y al otro lado de la ciudad, detrás de torres de cristal y puertas de oficinas cerradas, un hombre observó cómo se desarrollaba todo con creciente incomodidad. Ethan Carrington era tendencia, pero no por las razones que le gustaban. Apareció en la biblioteca una tarde gris de martes, vestido con un abrigo de lana oscuro e incómodo. Ethan Carrington nunca había estado dentro de una biblioteca pública. No, en realidad no. Tal vez de niño en una excursión escolar, pero ciertamente no así. Sin invitación, fuera de lugar e inseguro. La vio en la sección infantil, sentada con las piernas cruzadas sobre una alfombra colorida, leyendo en voz alta un libro de cartón. Lie estaba sentada en su regazo, con los ojos bien abiertos y contenta, con una manita apoyada en el pecho de su madre. Naomi levantó la vista. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, nada se movió. Ni prensa, ni cámaras, solo dos personas en lados opuestos de un momento que había dividido Internet. No sabía a dónde más ir, dijo Ethan. Naomi no respondió de inmediato. Cerró el libro con suavidad, alzó a Lie y se puso de pie. Su postura era tranquila, pero firme, como la de alguien que ya no tenía nada que demostrar. Solo quiero hablar, añadió. Naomi señaló un banco junto a la ventana. Él la siguió, incómodo en el espacio, inseguro de cómo sentarse cuando su reputación se desmoronaba fuera de esas paredes. Vine a pedirte perdón, Ethan. Redención y reforma, camarera negra. Comenzó, con voz baja. Por llamarme de barrio o por despedirme porque cargaba a mi hija como mi madre me cargó a mí. Se estremeció por todo. Me equivoqué. Actué por ignorancia y orgullo. Y ahora lo veo. Naomi lo observó. Parecía cansado, no solo por las repercusiones mediáticas, sino por algo más profundo. Un hombre que había construido imperios pero nunca había aprendido a escuchar. No quiero. Solo disculparme, continuó. Quiero arreglar esto. Puedo ofrecerte tu trabajo de vuelta con un aumento, beneficios, guardería. No necesito tu caridad, dijo Naomi, sin mala intención. Necesito que lo entiendas. Él asintió lentamente. Enséñame entonces. Naomi suspiró, miró a Lie y luego a él. Usted es un hombre poderoso, señor Carrington. Pero el poder sin empatía no es más que miedo. Contraje. Ethan no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque, por primera vez en mucho tiempo,
Se dio cuenta de que el silencio podría enseñarle más que cualquier palabra. Afuera, la ciudad seguía su curso habitual. Adentro, algo había cambiado. Para Isen Carrington, aquello era solo el comienzo. La primera vez que Isen entró en el centro comunitario para padres en Harlem, estaba seguro de que no encajaba. El edificio era viejo. Las paredes estaban pintadas de un amarillo alegre, pero descolorido. La sala de espera olía ligeramente a talco para bebés y café. Folletos de campañas de recogida de pañales y talleres para padres llenaban el tablón de anuncios. No había suelos de mármol, ni servicio de aparcacoches, solo cochecitos, chaquetas dobladas y padres cansados haciendo lo que podían. Había llamado antes, usando solo su nombre. Soy Isen, había dicho. Me gustaría asistir a una clase. Para padres primerizos o lo que me recomienden. La recepcionista, una mujer con trenzas y gafas que se le resbalaban por la nariz, lo miró por encima del mostrador con una divertida sospecha, pero le entregó una tabla de notas y le dijo, bienvenido. Todo el mundo empieza por algún lado. Y así fue como empezó. Sin cámaras, sin equipo de relaciones públicas, solo Isen Carrington, multimillonario, director ejecutivo y, ahora estudiante. Se sentaba en sillas de plástico junto a madres agotadas, padres adolescentes y abuelos criando a sus nietos. Escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió sobre el vínculo afectivo infantil, la corregulación, el poder del contacto piel con piel. Vio videos sobre el porteo tradicional de bebés de culturas de todo el mundo. África, Asia, comunidades indígenas de Norteamérica y Sudamérica. Lo mismo que Naomi había intentado explicarle. Al principio, se resistió. Siempre había creído en la investigación, los protocolos, los sistemas. Pero poco a poco empezó a comprender que el amor no era un sistema. Era ritmo, presencia, quietud. Durante una sesión, el instructor, un enfermero pediátrico llamado Carlo con 20 años de experiencia, puso un documental sobre la recuperación posparto en Sagal. Las madres bailaban con sus bebés a la espalda, cantando nanas transmitidas de generación en generación. La sala quedó en silencio al terminar. Carla se giró hacia Isen. Señor C. dijo. ¿Qué le pareció? Tragó saliva. Creí tener las mejores respuestas, pero solo he hecho las preguntas que tenían sentido para mí. Carla asintió. Así es como empieza el cambio. Más tarde esa noche, de vuelta en su ático con él. Las luces se atenuaron y su teléfono se puso en silencio. Isen sacó una libreta. Escribió una frase una y otra vez. ¿Qué más he ignorado porque no se parecía a mí? No estaba seguro de si estaba intentando ser mejor persona, pero sabía que estaba intentando ser mejor padre. Y ese era un comienzo. El escenario no era grande, solo un suelo negro, un foco y una multitud que esperaba en silenciosa expectación. Naomi estaba de pie detrás de la cortina, con una mano apoyada en el chal atado cuidadosamente a su cintura. No llevaba alíe ese día, pero la tela estaba allí, siempre allí, un símbolo, un recuerdo, una promesa. Habían pasado 3 meses desde el video, desde la polémica, desde que se convirtió en la mujer del video, la camarera con la bebé a la espalda y la dignidad intacta. Al principio, había rechazado todas las entrevistas, todas las solicitudes para hablar en público, todas las ofertas de los medios. Pero entonces llegó la invitación de TEDx Brooklyn. No para generar polémica, no para ganar notoriedad, sino para adquirir sabiduría. Naomi casi se negó, pero algo en el correo electrónico la detuvo. Una frase al final. Creemos que tu voz transmite algo más profundo que indignación. Creemos que transmite la verdad. Y así, allí se quedó, con las palmas húmedas y el corazón sereno.
El presentador la presentó con sencillez. Reciban con un fuerte aplauso a Naomi Bennett, madre, defensora y recordatorio de lo que, un año después, historias conmovedoras, olvidamos. Aplausos. Luego, silencio. Naomi se acercó a la luz. No parecía una celebridad, ni estilista, ni tacones de diseñador, solo una blusa sencilla, vaqueros oscuros y la tela atada cuidadosamente a la cadera. Comenzó con una historia. De donde vengo, no solo llevamos bebés en el vientre. Llevamos un legado. Mi abuela llevó a mi madre en el vientre en este rap. Mi madre me llevó a mí. Y un día llevé a mi hija en el vientre, no porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Les habló a los Luschens, de la cocina, del hombre del traje. Pero no se centró en la ira. Habló de suposiciones, de cómo decidimos que es profesional y que es primitivo, de cómo un simple trozo de tela podía asustar a un hombre más que una hoja de cálculo llena de datos. La civilización no se mide por cuánto dinero ganas, dijo. Se mide por cuánto amas. El público guardó silencio cuando terminó. Entonces se pusieron de pie, todos, incluso al fondo, donde un hombre con un sencillo traje gris permanecía de pie con las manos en los bolsillos, los ojos humedecidos por algo que no se había permitido sentir en años. Isen no aplaudió para llamar la atención. Aplaudía porque lo sentía de verdad. Naomi no solo había dicho su verdad, también había dicho la de él. 6 meses después, Naomi se encontraba bajo un foco diferente, pero esta vez no estaba en un escenario. Era la luz del sol filtrándose a través de los altos ventanales de un centro comunitario recién renovado en el Lower East Side. El edificio había sido una biblioteca olvidada, abandonada durante años. Ahora lucía un nuevo nombre en sus puertas de cristal. El Centro Bennett Carrington para la Crianza Cultural y el Desarrollo Temprano. En el interior, las paredes estaban pintadas en cálidos tonos tierra. Los estantes estaban repletos de libros en varios idiomas. Arte de las tradiciones de África Occidental, Latinoamérica y de pueblos indígenas adornaba los pasillos. Y en un rincón soleado, se había reunido un grupo de porteo. Madres y padres jóvenes aprendiendo el antiguo ritmo del vínculo afectivo que alguna vez se consideró primitivo. Naomi ya no trabajaba en un restaurante. Dirigía el centro con ella. Con Een. No había sucedido de la noche a la mañana. La sanación nunca lo hace. Pero después del discurso, después de las disculpas, después de las conversaciones difíciles, algo había cambiado entre ellos. No lo forzaron. Dejaron que creciera lentamente, como la confianza, como un niño que aprende a caminar. Isen dejó el cargo de director ejecutivo. Temporalmente, dijo que permanentemente. Resultó que se dio cuenta de que dirigir una empresa era fácil. Dirigirse a sí mismo, eso sí que requería esfuerzo. Él ayudó a financiar el centro discretamente, sin zanzar, no, porque le debiera algo a Naomi, sino porque creía en ella. Y cuando la junta le ofreció a Naomi el puesto de directora, aceptó, pero solo con una condición. El centro debía construirse con autenticidad, no con apariencias. Debía servir a todos, especialmente a los invisibles. Así que lo construyeron juntos. Lie, que ahora caminaba y balbuceaba en 2 idiomas, se convirtió en la mascota no oficial. Saludaba a los visitantes con sonrisas sin dientes y pequeños saludos. Su risa resonaba en habitaciones donde antes reinaba el silencio. Marco Rossi, el cocinero mentiroso que lo empezó todo, era ahora jefe de educación culinaria del centro, enseñando a padres jóvenes a preparar comidas saludables y asequibles para niños en crecimiento. Seguía negándose a que lo llamaran héroe. Yo solo pulsé grabar, decía. Ella hizo el resto. La gente venía de todo el país a visitar el centro, para aprender, escuchar y desaprender. Un día, una mujer detuvo a Naomi en el pasillo y le preguntó cómo había logrado construir todo aquello a partir de un video viral. Naomi sonrió. No lo construí a partir de un video, dijo.
Lo construí a partir de un rap. Luego se marchó con Lee a cuestas, porque así es como viajan los legados. Si esta historia nos enseña algo, es que la dignidad no siempre se viste de traje y corbata. A veces se viste de delantal o lleva un bebé a cuestas. Naomi Bennett no. No cambió el mundo porque tuviera poder. Lo cambió porque se negó a que alguien más definiera su amor. Y Ethan Carrington, un hombre criado en un mundo obsesionado con los datos, la estrategia y el control, aprendió que el verdadero liderazgo comienza con la humildad. Reflexiones finales. Historias conmovedoras. A veces, lo mejor que puedes hacer con tu privilegio es desaprender lo que te enseñaron y escuchar a quienes antes ignorabas. Esto no se trataba solo de un restaurante. No se trataba solo de un bebé. Se trataba de la rapidez con la que decidimos quién pertenece y quién no. De la frecuencia con la que confundimos profesionalismo con cercanía a la blancura. De cuántos necesitamos que nos recuerden que la cultura no es caos. Que la tradición no es un retroceso. Que el amor verdadero, arraigado y generacional, no es algo por lo que debamos disculparnos. Así que, si alguna vez te has sentido invisible en una habitación que exigía tu silencio, si alguna vez has tenido que luchar por el derecho a criar a tu hijo a tu manera, si alguna vez has cargado con un legado que otros intentaron llamar una carga, esta historia es para ti. Y si sigues aquí escuchando hasta el final, eso significa algo. Significa que estás abierto /diagonal a. Significa que te importa. Así que, esto es lo que puedes hacer. Comparte esta historia. Deja que se difunda. Y si quieres más historias como esta, historias de personas negras, historias de valentía, historias de sanación, dale a me gusta. Suscríbete. Únete a este creciente círculo de personas que creen que la dignidad no necesita permiso. Porque el amor no siempre es ruidoso. A veces se ata suavemente alrededor de tu cuerpo, se abraza y se transmite.